Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Gracias por pues darse una vuelta por acá, pese a que ya son casi vacaciones, ¿no? Casi todos ya andamos de vacaciones. Les contamos un poco la idea de tener esta charla, porque más que una conferencia o con una mesa redonda, la intención es tener justamente una charla con ustedes. Nació cuando, junto con Pepe, Esperanza, también Armando, que lamentablemente finalmente no nos va a poder acompañar, pues estábamos como el resto de los mexicanos, me parece, muy interesados en saber qué era lo que estaba pasando, ¿no?, en torno a las elecciones en México. Estábamos pensando en irnos a tomar unas cervezas y dijimos, bueno, si en vez de tomarnos unas cervezas más en corto, ¿por qué no hacemos un evento un poquitito más formal? Y así podemos también compartir y saber qué es lo que ustedes están pensando y esperando con respecto a lo que sucede en las elecciones. Entonces, nuestro plan no es aventarnos un rollo cada uno de nosotros muy largo, de 30 o 40 minutos, sino más bien soltar algunas preguntas disparadoras de algunos de los temas que nos interesan a cada uno de nosotros, y después, a partir de esas preguntas disparadoras, pues escucharlos a ustedes, ¿no? Entonces, la idea también es que el micrófono circule, digámoslo así, ¿no? Para escuchar también cuáles son sus impresiones que tienen, no solamente de lo que ya sucedió, porque bueno, pues eso no nos interesa tanto respecto a lo que pasó en las campañas electorales y el día de la elección, sino a lo que viene en el futuro, en el corto y en el mediano plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que podemos esperar que suceda en el próximo año, 2 años, probablemente en los próximos 3 años? ¿Cuáles son los cambios, las tensiones, las preocupaciones que podemos tener en el futuro? Bajo esa lógica, yo pensé en un par de cosas que a mí me resultan interesantes por un programa de investigación que nosotros teníamos acá en la Flaxo. El programa se llamaba Populismo, Buen Gobierno y Justicia Social. Después se convirtió en algo que se llama Procesos Políticos Contemporáneos de América Latina. Nos dedicamos a hacer el estudio, como se podrán imaginar, sobre todo de la vuelta a la izquierda en América Latina, tanto la que comenzó en 1999 con Venezuela, como bueno, los países que poco a poco se fueron incluyendo: Ecuador, Bolivia, por supuesto Brasil, Argentina, Uruguay. Y lo que nos interesaba, o le dedicamos demasiado tiempo, me parece, a analizar qué era lo que sucedía con esos gobiernos de izquierda, y tarde nos dimos cuenta que casi no estudiamos qué era lo que sucedía con las derechas de cada uno de esos países, ¿no? Cómo reaccionan las derechas frente a esos gobiernos, cuáles son sus posturas, ¿no? Como que siempre le ponemos, los politólogos y los que hacemos estudios de América Latina, le ponemos mucha más atención a lo que sucede en la izquierda, pero le ponemos bastante menos atención a lo que sucede en la derecha, ya no solamente como gobierno, sino a la derecha social en general, ¿no? Cómo está subdividida, cómo está fragmentada, cuáles son los distintos intereses que se tienen o las diferentes derechas que se van constituyendo en América Latina. La idea, obviamente, en este momento o en este punto en particular, no es discutir lo que sucede con la derecha en América Latina, sino más bien lo que yo pensaba proponerles como pregunta disparadora es cómo va a reaccionar la derecha frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que eso sería lo interesante. Pusimos mucha atención durante la campaña y pusimos mucha atención en estos últimos días a si nos íbamos a convertir en Cubazuela, ¿no? Así vamos a tener un gobierno autoritario, a cómo vamos a restringir o a limitar a Andrés Manuel, dando por hecho que, bueno, que era izquierda y que en consecuencia, como es izquierda, pues necesariamente es autoritaria, ¿no? Y sin embargo pusimos muy poca atención a discutir, bueno, ¿y quién es la derecha? ¿Cómo lo van a recibir los empresarios? ¿Cómo lo va a recibir, por ejemplo, la iglesia? ¿Cómo lo va a recibir el yunque? ¿Van a tener una lógica destituyente? Suponiendo no tienen, bueno, ahora ya sabemos que Andrés Manuel, Morena en particular, con los distintos partidos que integran su alianza, van a tener mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero incluso suponiendo que los partidos que se quedan en minoría, ¿cuál va a ser su lógica, no? ¿Van a entrar a un proceso de discusión, de deliberación, de negociación con ellos, o más bien van a funcionar como una oposición, pero como una oposición destituyente? Que ese es el problema en realidad. El lío no es que sean una oposición, es muy válido que haya una oposición siempre y cuando se trate de una oposición pues responsable, ¿no? Ese es el punto. El lío es cuando la derecha se convierte en oposición abiertamente destituyente, en donde la lógica principal es evitar a toda costa que se permita o se pueda simple y sencillamente gobernar. Ahora, lo que estoy diciendo no es nada raro, eso ya lo vimos en otros países, fue la historia en buena medida de Venezuela, por ejemplo, en los primeros años, en donde en su momento más complicado pues hubo incluso un intento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso puede suceder, no digo que eso pueda suceder en México, digo que hay fracciones de la derecha que pueden tener pensadas cosas semejantes, ¿no? Entonces, la pregunta disparadora es eso: ¿cómo va a responder la derecha frente a un gobierno de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador? Tenemos ya algunos puntos que nos permiten ir imaginando esa posible respuesta en el corto y en el mediano plazo.
Y esos además salieron muy rápido. Bueno, salieron en la reunión de ayer, ¿no? Con el Consejo Coordinador Empresarial. Me parece que empieza a quedar muy claro que ya, al menos en los medios, lo empezaban a llamar la luna de miel del Consejo Coordinador de los Empresarios y Andrés Manuel. Y bueno, no parece ser una mala luna de miel, puesto que el regalo de bodas fueron 110 mil millones de pesos de subsidio. Entonces, no es poca plata, ¿no? Lo que vimos ayer, lo que se anunció ayer con bombo y platillo fue que se iba a entregar un subsidio de 110 mil millones de pesos, que probablemente va a crecer a 150 mil en los años por venir, y eso es para crear empleos precarios para los jóvenes, ¿no? Ese es el principal problema, que el subsidio que se le va a entregar directamente a los empresarios es para crear empleos precarios a los jóvenes. Por una modificación como estas, justamente es que hubo una muy fuerte movilización de rechazo de los jóvenes universitarios en Francia, hace no tanto tiempo, hace apenas un año, ¿no? Entonces es una de las primeras noticias con las que nos encontramos. Y la otra fue que Andrés Manuel también reiteró que no subirá impuestos, ¿no? Entonces que él lo que intenta más bien es obtener mayor dinero a partir de una política de austeridad republicana, cosa que en sí misma no está mal, siempre viene bien que haya austeridad republicana, y la idea es hacer crecer la bolsa presupuestal para tener más dinero para hacer más programas de política social. De hecho, también ya se anunciaron un par que tiene que ver con el aumento de las pensiones para adultos mayores y el aumento también del número de becarios. No es que eso necesariamente esté mal, por el contrario, ¿no? El aumento de la política social siempre viene bien. El lío es si eso va a alcanzar para el nada sencillo problema que tenemos en México de pensar qué vamos a hacer con 95 millones de personas en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad social o de vulnerabilidad por ingreso, ¿no? Si eso se puede modificar con una política social como la que actualmente se propone. Lo cierto también es que este probable ánimo que nosotros veíamos inicialmente como de disputa, como de fuerte confrontación, también tuvo una descompresión, se logró descomprimir gracias a varias cosas. Bueno, la primera, la muy importante, pues obviamente que Andrés Manuel ganó con muchos puntos de ventaja, entonces ahí no hay forma de que haya un mayor nivel de encono. Pero por otro lado, la rápida salida tanto de Meade como de Anaya a aceptar el triunfo de Andrés Manuel, ¿no? Que también ayuda a que haya una descompresión de un posible conflicto posterior. Y finalmente creo que lo que más ayuda fue la reunión, bueno, no lo que más ayuda, pero uno de los puntos que también suma fue la reunión de Enrique Peña Nieto que se dio recientemente en Palacio Nacional, donde parece que uno de los datos más interesantes fue que ya le dio la clave de Wi-Fi de Palacio Nacional, ¿no? Era lo que al menos decía en el grueso de los memes. Pero no, ya hablando en serio, lo más importante en realidad no solamente es esa reunión, sino la reunión que tuvo esa misma noche Enrique Peña Nieto con su gabinete ampliado, en donde se da la instrucción de facilitar la transición, ¿no? Y en donde justamente lo que se señala es, si nosotros nos ostentamos como demócratas, lo menos que podemos hacer es facilitar este proceso de transición. Entonces, bueno, parece que se empiezan a limar asperezas, digamos, con el Consejo, con algunos de los empresarios, por lo menos los que se encuentran en el Consejo Coordinador Empresarial, se empiezan a limar también, por lo menos directamente con la oposición partidista, incluso con el gobierno actualmente en turno. Y bueno, pues por ahí vemos algunas claves de que no va a haber un nivel de conflicto o un nivel de encono mayor, pero también al mismo tiempo algunas dudas sobre cuáles van a poder ser las acciones en el corto plazo que nos permitan pensar en una más fuerte combate, por un lado, a la desigualdad y también a la pobreza, y por otro lado no vemos todavía con demasiada claridad qué es lo que se va a hacer con el gran problema que tenemos de los territorios que actualmente se encuentran en disputa de soberanía territorial, ¿no? Ahí donde existe la sensación, por lo menos, de que tenemos redes de macrocriminalidad, ¿no? Es decir, estructuras financieras, estructuras del crimen organizado y también estructuras políticas que en su conjunto están prácticamente gobernando a nivel regional o local, ¿no? Tampoco vemos con mucha claridad qué es lo que va a hacerse con eso, porque ahí sí lo que necesitaríamos directamente es, pues, justicia transicional. Entonces, estos son algunos de los puntos y de las preguntas que yo quería soltar para la mesa, y le cedería el micrófono a Esperanza. Bueno, muchas gracias a José y a Daniel por haberme invitado a este conversatorio. Y yo quisiera plantearles dos temas que me parece que son centrales para reflexionar a partir de estas elecciones que tuvimos este año. Uno de estos temas es el impacto que estos procesos electorales, digo, ya hablo en plural porque no solamente tuvimos una elección para la presidencia, sino también para renovar el Congreso, y tuvimos varias elecciones locales concurrentes. Entonces, el impacto que estas elecciones van a tener en la reconfiguración del sistema de partidos
Y el otro tema que quiero proponerles tiene que ver con las posibilidades y las oportunidades que se abren con un gobierno de izquierda para impulsar una agenda de igualdad de género. Y bueno, parece que está desligado del primer tema, este tema de partidos, pero en realidad no está tan desligado, porque una agenda de igualdad de género tiene que ver con realmente la consolidación y el impulso a una agenda de izquierda. Entonces, bueno, empiezo por lo primero, que es el sistema de partidos. Yo creo que una de las cosas más impresionantes que hemos visto en esta elección es que el sistema de partidos cambió, o sea, cambió el menú de partidos. Y esto fundamentalmente se explica por la emergencia de Morena. Es un fenómeno que ya habíamos visto desde el 2015, que fue la primera elección en la que participó. Y vimos cómo este partido estaba primero desplazando al PRD y cómo se colocó como un actor central en estas elecciones. Entonces, fíjese, el sistema de partidos que teníamos, que en buena medida emanó de la elección crítica del 88, que se cumplen 30 años, por cierto, de esa elección, que fue un sistema de partidos con 5 partidos, pero 3 partidos relevantes, que eran el PAN, el PRI y el PRD. 2 de ellos venían, por supuesto, de la etapa autoritaria, y estaban colocados más o menos en términos ideológicos en centro, derecha e izquierda, ya había otros partidos menores. Entonces, ese sistema de partidos que algunos llamaban de pluralismo moderado, ahora con esta elección, pues obviamente se desconfiguró, se está desconfigurando, o como dirían algunos autores, pues se está desinstitucionalizando, porque la entrada de Morena lo que hizo fue cambiar todos los patrones de competencia. Entonces, el desdibujamiento de este sistema de partidos que emanó, digamos, de la transición, pues tiene muchos factores ahí determinantes, ¿no? Obviamente uno es el hartazgo social que fundamentalmente le pegó al PRI. Tiene que ver también con procesos internos de los otros partidos políticos. El PAN empezó a perder influencia en algunas zonas, por ejemplo en Jalisco, donde finalmente ya perdió la gubernatura, ¿no? Y ahora gobierna Movimiento Ciudadano. Y bueno, y el PRD simplemente se desmanteló, por ejemplo en la Ciudad de México, ante la emergencia de Morena. Pero bueno, además de esto hay otro fenómeno que creo que también determina este cambio que estamos viendo ahora en el sistema de partidos, y que es que el partidismo se ha debilitado en México. Estaba revisando algunas cifras del último libro de Alejandro Moreno, que como ustedes saben es un súper experto en temas electorales y de identificación partidista, y les doy este dato: mientras que entre 1989 y 1999 el 70% del electorado se identificaba con algún partido, en la actualidad solamente el 54% se identificaba con algún partido. Entonces, obviamente esto hace que las bases partidistas sean mucho más frágiles y más cambiantes. Bien, bueno, entonces, digamos, ¿qué escenarios se nos abren a partir de esto que podemos llamar la crisis de este sistema de pluralismo moderado que se gestó en la transición con 3 partidos centrales? Yo creo que por lo menos hay 2 escenarios que les propongo para discutir. El primero es que se puede configurar un sistema de partido predominante, es decir, un partido que sería Morena, que gobierne en solitario, sin estar sujeto a la alternancia, y que gane con mayorías absolutas. O sea, si atendemos a los resultados de estas elecciones, seguramente ustedes ya vieron varios de los resultados, a pesar de que no ha finalizado, por supuesto, el cómputo distrital. López Obrador obtuvo alrededor del 53% de los votos, únicamente perdió en Guanajuato. Morena va a tener mayoría en el Congreso, parece ser que en ambas cámaras todavía no se han repartido los escaños y las curules de representación proporcional, pero lo más probable es que esto ocurra. El partido de oposición más grande, por cierto, en el Congreso va a ser el Partido Acción Nacional. Parece que en la Cámara Baja va a tener alrededor de 82 curules. Y bueno, además de eso, Morena arrasó. En la Ciudad de México ganó 11 de 6 alcaldías. Tiene la mayoría
en la mayor parte de los congresos locales en donde hubo elecciones. Y por cierto, hay que decir, también Morena arrasó con los independientes. Ningún independiente ganó en esta elección. Entonces, digamos, si atendemos estos datos, parecería que uno de los escenarios es que se configure un sistema de partido predominante. Sin embargo, yo diría, y esto me llevaría a plantear un segundo escenario, que es que se configure un nuevo tipo de pluralismo moderado. Sin embargo, yo creo que Morena también tiene problemas y retos que resolver. Primero, tendría que sostener estas tendencias en futuras elecciones. En la elección intermedia, digamos, sería la prueba más inmediata que tiene, ¿no? Yo creo que Morena tiene a favor bases y liderazgos que le arrebató al PRD, un trabajo territorial que se ha expresado, entre otras cosas, en esta figura de los protagonistas del cambio verdadero, pero a pesar de esto, Morena ha servido mucho también como un vehículo de López Obrador y tiene el desafío de consolidar una estructura partidista. Y esto, entre otras cosas, implica que pase de ser un partido movimiento a un partido de gobierno y que cumpla con este proyecto tan ambicioso que podemos resumir en la Cuarta Transformación. Entonces, sí, Dios me está atacando. Ok. Pues digamos, este es un primer desafío, o un conjunto de desafíos más bien que tiene Morena. Y además, bueno, está por supuesto el tema de que en estas elecciones lo que vimos fue un efecto de arrastre de la elección presidencial. Entonces, esto provocó que obviamente Morena tuviera un muy buen desempeño en las elecciones para el Congreso y en las elecciones locales. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no esté el factor López Obrador y Morena se tenga que probar como un partido con una maquinaria propia? Entonces, bueno, yo creo que ahí es altamente probable que Morena pierda votos en las elecciones que vienen. Ahora, es muy probable, claro. Y eso entonces nos llevaría más bien a ese segundo escenario, que sería la reconfiguración de un sistema de partidos de pluralismo moderado. Ahora, por supuesto, y esto lo dejo en la mesa para discutirlo, es qué va a pasar con los otros partidos. Yo creo que el PRD realmente está al borde de su extinción, parece que va a obtener alrededor del 5% de la votación nacional, queda muy debilitado en la Ciudad de México, que era su bastión, muy debilitado en el Congreso, tiene menos votos incluso que el Partido Verde, si no mal recuerdo, y por ejemplo, la cosa que es sintomática es que sus líderes no han hecho ningún pronunciamiento en estos días. Entonces me parece que ese es un partido que simplemente se vio desplazado ya por Morena. Y el PRI fue también un partido altamente golpeado en esta elección, está atravesando, y por muy buenas razones, por una debacle electoral. En Veracruz no ganó ni un distrito en la elección local para el Congreso, y en el Estado de México perdió prácticamente todos los distritos, entre otros Atlacomulco. Sí, el Estado de México era el bastión del PRI. Entonces tienen el reto de rehacerse, y de rehacerse rápido para las elecciones que vienen. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cuáles van a tener más capacidad para renovarse? Ya hay revoluciones internas, sobre todo en el PRI, seguramente lo han visto en los diarios, ¿no? Hay grupos que ya se han conformado, que están criticando fuertemente a la dirigencia del PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto, que están exigiendo que rinda cuentas y que, bueno, obviamente están proponiendo un plan de renovación de las dirigencias. Y bueno, dentro del PAN también tenemos algunas expulsiones, ¿no? Como de Ernesto Cordero, de Eufrosina Cruz, y la exigencia de algunos gobernadores para renovar la dirección nacional. Muy bien. Okay. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué partidos se van a poder, más bien, estos partidos que fueron los partidos relevantes, yo excluiría al PRD, ¿cómo se van a renovar en lo inmediato? Para, de tal manera, sí poder configurar un sistema de pluralismo moderado. Bien, entonces, dejo aquí este tema del sistema de partidos. Y el otro que les planteaba tiene que ver con las oportunidades que se abren para impulsar una agenda por la igualdad de género. Yo aquí veo dos tendencias contradictorias. Por un lado, creo que tenemos números muy positivos y muy alentadores. Vamos a tener un gobierno paritario por primera vez.
Vamos a tener un Congreso paritario, todavía no están los resultados finales, parece que en el Senado podría haber más mujeres que hombres. La Cámara Baja también va a ser casi una proporción de 50-50. Este es el efecto, por supuesto, de las leyes de paridad. Y en las elecciones locales, donde se renovaron congresos locales, también parece que varios congresos van a tener paridad. Creo entonces que esos son números muy, muy alentadores para pensar en una agenda de igualdad de género. Pero por otro lado, fíjense que una cosa que nos llamó la atención a las feministas, y de hecho esto lo colocaron varios grupos ante la opinión pública, es que en las campañas estuvieron ausentes los temas de igualdad de género. Hubo algunas declaraciones aisladas por parte de algunos candidatos acerca del feminicidio, pero realmente ninguno logró ni impulsar ni comprometerse con una agenda por la igualdad. Y bueno, esto puede tener varias explicaciones. Uno, que no consideran que es una agenda rentable electoralmente, que consideran que hay otros temas mucho más importantes que pueden atraer electorado. Y otra cosa es que dentro de los propios partidos y dentro de estas coaliciones que se armaron, que fueron coaliciones antinatura, diría Diego Reynosa, realmente ese tema hubiera polarizado y hubiera generado controversias dentro de las mismas coaliciones. Entonces, bueno, veo como estos dos problemas, ¿no? Que realmente no hubo ningún compromiso explícito por parte de los candidatos con una agenda por la igualdad, pero por otro lado tenemos números muy alentadores. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo a partir de esos números podríamos impulsar, en el contexto de un gobierno de izquierda, una agenda por la igualdad? Yo lo dejaría aquí. Y pues, gracias. A ver, yo puntualmente estoy, digamos, preocupado intelectualmente, no solo políticamente, por dos temas que creo que son además representativos de dos agendas que en alguna medida pueden ser complementarias, pero que por lo general se plantean como contradictorias. Y esas agendas son, por un lado, la posibilidad de llevar adelante una agenda efectiva de transformación, lo que supone cambios significativos en la orientación de las políticas públicas y, por supuesto, como todo cambio en la orientación de las políticas públicas, teniendo efectos distributivos, es decir, afectando intereses y afectando también, digamos, a actores en el proceso de representación. Y la segunda es cómo a partir de la llegada al poder del primer gobierno no dividido desde el año 1997, es decir, un gobierno que si bien estrictamente es un gobierno de coalición, porque la mayoría parlamentaria se da no solo a partir de los diputados y los senadores de Morena, sino también de los dos partidos que forman parte de la coalición, que son el PES y el PT, estrictamente es un gobierno que podríamos pensarlo como monocolor. Entonces la llegada al poder de un gobierno con esta capacidad de pasar agenda y de hacer reformas sin necesidad de negociar con la oposición, supone entonces muchas de las alertas que muchos de los críticos de López Obrador enarbolaban previo a las elecciones, que es en la medida en que un gobierno unificado potencia los rasgos presidencialistas del régimen político, cuáles serían las instancias de rendición de cuentas frente a las cuales un gobierno con esta capacidad de transformación debería ser responsable. Y entonces uno piensa, bueno, ¿en qué momentos y en qué lugares están estas instancias? En la medida en que, en principio, la oposición institucionalizada no lo es, dado que el gobierno podría, repito, pasar su agenda sin necesidad de negociar, por lo menos en el Congreso, ¿no? Y entonces uno debería preguntarse por cuál va a ser el papel de la sociedad civil, cuál va a ser el papel de los medios de comunicación independientes, cuál va a ser el papel de los actores con capacidad de exigir cuentas no gubernamentales, por ejemplo, los empresarios. Y entonces lo que creo que empezamos a ver, digamos, dada esta discusión, es
algo que en principio para mí no es sorpresivo, pero sí probablemente para muchos de los críticos de López Obrador antes de las elecciones, que es un líder pragmático, un líder que no va a sacrificar gobernabilidad a favor de la redistribución o de políticas que signifiquen una transformación significativa, por lo menos en un principio, de la agenda y de la orientación de las políticas públicas. Por lo tanto, disparo dos preguntas. La primera, entonces, es cuáles serían estas instancias de rendición de cuentas que podrían de alguna manera controlar el ejercicio del poder y, por otro lado, también participar en el diseño de políticas públicas, dado que en principio la oposición, digamos, se convierte en irrelevante, dado que no se necesitan sus votos para sacar legislación, excepto que sean reformas constitucionales. De todas maneras, son pocos los senadores y los diputados que le faltan a la coalición gobernante para poder obtener la posibilidad de reformas constitucionales. Y por otro lado, una inquietud que tiene que ver no tanto con la posibilidad de controlar el gobierno, sino una inquietud que tiene que ver más con en qué medida el gobierno de alguna forma será fiel a muchos de los compromisos de transformación y de cambio que prometió en las elecciones. Es decir, en qué medida este gobierno, en el cual están depositadas muchas expectativas de cambio, puede sacrificar en alguna medida el alcance de esos cambios a favor de obtener gobernabilidad. Un poco lo planteaba Daniel al principio cuando decía, bueno, ¿cuál va a ser el papel de la derecha o de la oposición, ¿no? Si va a asumir un papel abiertamente destituyente, como el que, por ejemplo, asumió en Brasil frente al gobierno de Dilma, o en Paraguay frente al gobierno de Lugo, o en alguna medida en Honduras en 2009 frente al gobierno de Zelaya, o si por el contrario su papel va a ser un papel efectivamente de control y en alguna medida de colaboración. Lo que estamos viendo, por lo menos en los primeros días, es que hay un acercamiento y que su papel no será abiertamente destituyente, algo que en principio también creo que es esperable. Digamos, el sistema político mexicano no funciona necesariamente como el resto de los sistemas políticos en América Latina y por lo tanto dejaría planteadas entonces esas dos preguntas. ¿Qué instancias de rendición de cuentas pueden limitar un ejercicio más bien omnímodo del poder o muy presidencialista del poder, dadas las condiciones emergentes de las elecciones? Y por otro lado, ¿cómo hacer para que el gobierno no sacrifique buena parte de su agenda reformadora a favor de la gobernabilidad? Es decir, ¿qué otros actores a la izquierda del espectro ideológico que hoy en día no se visualizan podrían controlar al gobierno para evitar una excesiva derechización de su agenda? Lo cual también es posible. Entonces esos serían los dos disparadores que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Gracias. Y la idea es escucharlos a ustedes, entonces, ya sea sobre alguna de las preguntas disparadoras, algunas de las temáticas o alguna cosa que a ustedes les llame la atención. Entonces, nosotros pensábamos que el evento en su totalidad durara máximo hasta las 12:30, que creo que uno aguanta sobrio hablando de política. Entonces, entonces no sé si tienen algún punto, algún comentario, alguna cosa que quieran recuperar. Yo no estoy muy de acuerdo con la apreciación de algunos grupos que están celebrando la consolidación de un gobierno de izquierda, entre comillas, porque el problema inmediato que no está incluido en la agenda de este gobierno de izquierda podría ser todos los movimientos de resistencia que no están incluidos nada más en la zona económica, en las zonas económicas especiales, sino en todo el país. El gabinete de Morena, bueno, de López Obrador, ha insistido en esa línea. Mucha gente que pertenece a esas resistencias se sumó al gobierno de cambio
precisamente con esa esperanza de obtener sí, exactamente, que viniera del gobierno de López Obrador, que viniera que hubiera una apertura a esa insistencia. Entonces, no puede ser que se vea, eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es que no puede ser que caigamos en la idea de que se fortalece un movimiento, Morena, o un partido, ahora un partido, que se fortalece a partir de la suma de todos los intereses de los partidos que han sido supuestamente de derecha y este es de izquierda. Entonces, ya no hay una claridad en cómo es de Morena pueda ser encaminada hacia un cambio con beneficios sociales, no a partir de vamos a darle a grupos vulnerables, vamos a darles dinero para que gasten y para que circule el capital y de ahí impulsar, no, insisto en las zonas económicas sociales o todas las resistencias. Entonces, el hecho de que hayan ganado también significa la participación de la derecha. O sea, ustedes lo plantean derecha-izquierda, yo no estaría muy de acuerdo con eso, pero bueno, voy a plantearlo como ustedes lo plantean. La derecha está incluida en ese Morena. No es ese evento, el acto de quitarse la camiseta que hacían algunos grupos, ¿no? Políticos de algunos partidos y se ponían la otra. Eso no significa que van a luchar por los intereses sociales. Significa que están incluidos dentro de ese gobierno y que van a seguir luchando por sus intereses. Entonces, no es que se debiliten el PRI, el PAN, porque la estructura de caciquil existe y por eso hubo conflictos ese es otro punto, en la selección, para hacer las elecciones, por eso se perdió algunos lugares, algunos lugares se perdieron y pueden ser mínimos, pero aún dentro del Distrito Federal, porque no estuvieron de acuerdo en la imposición de los candidatos, que fueron unas alianzas con la estructura caciquil, y entonces no estuvieron de acuerdo, y entonces hubo un conflicto dentro de la gente que apoyaba a Morena, porque no estaban de acuerdo en que las representaciones fueran las mismas por las que están luchando. Buenos días, mi nombre es Miriam Estrada, soy recién egresada de la Facultad de Derecho. Bueno, yo creo que este balance es muy necesario, sobre todo porque pues hay una gran polarización, ¿no? He percibido en la mayoría, por lo menos lo veo en mi generación, ¿no? Que es más o menos los egresados y un grosso de la población en la universidad. Considero que justo la coyuntura electoral, los resultados que pues le dieron la victoria electoral a Morena, pues traen bastantes interrogantes, más que consolidar alguna respuesta a una ruta, a un horizonte para pues cambiar la realidad nacional. Considero que hay muchas opiniones al respecto, algunos señalan que es quizás la última oportunidad institucional de México, ¿no? Para pues combatir, ¿no? Problemas endémicos como la corrupción, la impunidad, la simulación, ¿no? y bueno, todas las características que trae consigo pues la democracia en México. Y el problema realmente, o sea, yo me cuestiono, ¿no? ¿Realmente la institucionalidad funciona o hasta qué punto ha funcionado, ¿no? Creo que esa postura es más bien, no deja de ser parte, ¿no? Del juego de la ficción liberal, ¿no? Del Estado moderno y con ello todas sus características y sus fracasos, ¿no? Que ya han sido comprobados. Entonces creo que pensar que es una oportunidad para la vía institucional considero que podría ser errónea, ¿no? Creo que también es una vía, una alternativa y pues como estudiante de Derecho creo que puede ser una herramienta, ¿no? El derecho, pero no todo.
ni podemos ser excluyentes con otras disciplinas o con otras herramientas emancipatorias. Creo que tiene que haber mucha participación, un contrapeso real y fuerte desde las resistencias, como comentaba la compañera, coincido con ella. El contrapeso no está en las cámaras, no está con los senadores, no está en ese mismo sistema, en ese juego de sistema político de contrapesos que supone es la democracia, ¿no? Tiene la mayoría. Además, como bien es sabido, pues Morena, desde mi perspectiva, no representa la verdadera izquierda, la resistencia, ¿no? Ni siquiera tiene un proyecto antineoliberal, ¿no? Es neoliberal, ¿no? Y eso incluso es incompatible con las luchas y las resistencias de muchos pueblos, comunidades indígenas, otros tantos trabajadores, ¿no? Otros tantos sectores, incluso de la comunidad LGBT y demás, ¿no? Creo que pues se plantea un reto sumamente fuerte e interesante, porque quizás creo que la violencia y la crisis humanitaria puede disminuir debido a pues, la necesidad, ¿no? de concretar al menos una de sus propuestas. Creo que tiene algunos planteamientos interesantes en materia de derechos humanos, pero eso no es todo, ¿no? En sí mismo el proyecto de humanidad que nos plantea el neoliberalismo pues está fallando y ha fallado, ¿no? Y no hay razón ni estadística, ni política, ni filosófica, ni mucho menos económica para sostener o sustentar este sistema, ¿no? Que realmente es de muerte, de despojo, ¿no? Y va evolucionando este proyecto de humanidad a tal grado, ¿no? La acumulación por desposesión, ¿no? Y es algo que nos estamos enfrentando en México con los megaproyectos, y es algo que por lo menos en la agenda de Morena y de Andrés Manuel no está, y eso es incompatible completamente para justo posicionar una agenda realmente de transformación y emancipación social. Por otra parte, mi balance es un tanto preocupante, ya que desde mi postura, pues ni una persona ni un partido político en términos del sistema político mexicano puede generar realmente una transformación, ¿no? Además de que pues el Morena tiene una estructura pragmática, corporativa, burocrática, y además es un caudillo, ¿no? El señor, y es algo real, ¿no? Que incluso he tenido oportunidad de platicar con algunos de sus más íntimos colaboradores, y esa es su posición, ¿no? Entonces, a mí una de mis interrogantes, una de mis preguntas y de mis mayores preocupaciones es: en los últimos días y semanas he percibido incluso de parte de las autoridades universitarias en la UNAM y de los propios discursos de Andrés Manuel una cierta inclinación a apropiarse de la identidad de los movimientos sociales, una posición de apropiación de la identidad del movimiento estudiantil incluso, ¿no? Del 68, y recuerden que estamos a 50 años del movimiento del 68, 100 años de la reforma de Córdoba, de Argentina, y tanto las autoridades universitarias han cambiado de cierta forma su estrategia. Se están apropiando con eventos, con discursos, con asistencia a reuniones, a asambleas, a foros, apropiándose de esa identidad, ¿no? Apropiándose pues de los frutos y las conquistas sociales. Y creo que Andrés Manuel ya lo ha dicho de forma reiterada, incluso en su propio discurso en el Estadio Azteca, pues reivindicó muchas luchas, conquistas y a propios luchadores sociales, y eso me preocupa, porque justo ahí está planteando que él es el legado de esos movimientos, ¿no? Incluso del mismo movimiento del 68, cosa que el Comité 68, que realmente son los que han enarbolado y estuvieron ahí desde un principio, pues no les parece, porque su agenda de estas luchas no está incluida en Morena. Entonces, a mí me preocupa mucho la distorsión que va a ocasionar justo que Morena se plantee como un proyecto de izquierda y supuestamente antineoliberal cuando no lo es, ¿no? Y creo que ahí son interrogantes y preocupaciones que no hay que perder el dedo del renglón. Creo que con Morena, el que haya llegado, se abre un espacio quizás de mejor interlocución, de mejor colaboración, pero no es todo, ni es la respuesta a estas problemáticas sociales que tanto han enterrado, ¿no? Sueños e ilusiones de un México mejor. Y creo que la respuesta podría ser de los procesos organizativos, de impulsar espacios de compartición de lucha y no perder esa perspectiva y horizonte.
Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Roberto, soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales aquí en la Flaxo, México. Y pues bueno, estos temas que comenta la compañera son muy interesantes. Yo creo que primero tenemos que considerar el espectro político en México, porque si bien Morena no es exactamente lo más izquierda que existe en el mundo, dentro de lo que se da en la política mexicana es lo más parecido que tenemos a la izquierda, así como tampoco tenemos una ultraderecha, tampoco podemos decir que tenemos una izquierda consolidada políticamente, pero ahí hay que tomar, por ejemplo, cuál es el efecto que se ha venido dando. Morena lo que ha dicho es más como una negociación entre muchas posturas, una mediación social, porque ha tratado, en su discurso en el Zócalo, él incluyó a colectivos es el único que ha incluido a los indígenas, a los pobres. Entonces, si bien no está cargado como hacia todas las luchas, y sí tienen razón, no representa una postura antineoliberal, sí representa algo que puede ser una transición, y eso tendremos que ver a futuro qué pasa. Y aquí es muy importante considerar a la sociedad civil, porque primero, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en redes sociales? Esta polarización que se ha dado. Personas que ahora los que son derecha ahora saben lo que es ser oposición, y entonces se ha dado una serie de ataques tremendos, que si tú, que si no, que si por qué eliges a que nos vamos a convertir en Venezuela, que entonces ahora vamos a vigilar a Obrador, y se ha dado, tiene aspectos tanto positivos como negativos. Los negativos pues es toda la serie de descalificaciones que se han dado en base al clasismo y al racismo, pero por ejemplo, si estas cuestiones de vamos a vigilar lo que hace el gobierno significan un cambio en la ciudadanía, pues creo que puede ser interesante, ¿no? Cómo se da esta transición, porque si efectivamente, sea de izquierda o sea de derecha el gobierno, tiene que haber una vigilancia política, y son cosas que a veces dejamos de lado. Entonces el punto, nosotros porque de alguna manera lo somos, intelectuales, académicos, la idea es dirigir ese discurso hacia dónde. Y eso es algo que estamos nosotros dejando de lado. Y para esto también hay que considerar que la población civil no es tonta, porque muchos dicen, es que votaron en bloque por Morena, y eso no es cierto. Se ha visto en las elecciones que, por ejemplo, en la Ciudad de México, si bien la mayoría de las delegaciones o alcaldías las ganó Morena, en senadores o en otras cuestiones también ganaron otros partidos, y eso se ha visto en todos los estados. Votaron por Obrador, pero los estados votaron por otros. Entonces no es como que el voto haya sido en bloque, y también hay que estudiar los casos particulares. Y esto nos lleva precisamente a qué viene después de Obrador. Ese es un punto excelente, porque ahorita es un punto donde este proyecto de Morena va a dominar. Pero si el gobierno lo hace bien, si Obrador lo hace bien, puede continuar en el gobierno, pero efectivamente yo creo que va a tener una cantidad menor de votos, pero esto nos va a llevar a un proceso de alternancia. Esperemos, si lo hacemos bien, si dirigimos el diálogo bien, y entonces podremos decir que estamos en una sociedad más democratizada, pero esta es una oportunidad, y depende mucho del trabajo que hagamos nosotros, pues básicamente. No me imaginé que iba a ser tan duro contra López Obrador, entonces me voy a pasar a otro equipo. Pero en el mejor de los sentidos, el primero, en realidad otra vez, el desafío que se tiene enfrente es el de cómo vamos a combatir la desigualdad y la pobreza en la que se encuentran 95 millones de personas. O sea, el desafío en realidad no es sencillo. Tal vez yo proponía justamente que tendríamos que discutir esto en el corto plazo, pero la realidad es que ese desafío no se puede resolver en el corto plazo, y menos con las restricciones de gobernanza que ya de alguna manera mencionaba Pepe. Y no solo eso, sino que el otro desafío que está bien complicado de resolver es cómo vamos a recuperar las regiones en donde prácticamente ya no se tiene la soberanía territorial, o la soberanía territorial se encuentra en disputa. Esto, siempre que lo digo, la verdad que uno acaba muy triste, pero es más o menos así. Si nosotros pensemos en el mapa de México, arrancamos en el norte, ¿no? Coahuila ya no lo gobernamos, Chihuahua buena parte ya no lo gobernamos, Nuevo León buena parte ya no lo gobernamos, por supuesto no se gobierna en Tamaulipas, tampoco se gobierna en Veracruz, no se gobierna en Quintana Roo, tampoco se tiene control sobre la costa de Chiapas, no se tiene control sobre la costa de Oaxaca, ¿no? Perdimos Guerrero, perdimos Colima, perdimos Michoacán, perdimos Durango, perdimos Sonora, no controlamos tampoco Baja California, y buena parte de Baja California Sur también la perdimos. Es decir, cuando uno mira qué parte de México no está en disputa territorial, en realidad son 2 o 3 entidades federativas muy en el centro.
Bueno, ya perdimos Tláhuac, ¿no? Entonces, como para imaginarnos cómo está, y recuperar eso frente a redes de macrocriminalidad que tienen control financiero, que tienen también control político a nivel local y que tienen también, pues, capacidad de fuego, como la tiene ya actualmente justamente el crimen organizado, capacidad de fuego incluso para enfrentarse a los militares, ese es el punto. Entonces, la idea de cómo vamos a solucionar eso tampoco pinta sencilla, ¿no? Entonces, frente a eso, cosas que, o algunos puntos que sí son interesantes es, por lo menos ya escuchamos a algunos de los colaboradores de Andrés Manuel que van a acabar en los principales puestos, decir que se va a iniciar, como lo dijo Durazo, se va a iniciar ya con una política para reemplazar al ejército con policía federal y policía estatal, pero bien preparada, bien capacitada y con las condiciones suficientes. Esa es una buena noticia, ¿no? En este proceso justamente de cómo vamos a salir del estado de excepción para regresar a un estado más o menos de cierto control. Cuando escuchamos también a la exministra Olga Sánchez Cordero avisar que van a pelear por la legalización de la marihuana, esa también es una buena noticia. Sin embargo, pues esto viene también con tintes malos, ¿no? En ese mismo día Olga dijo que ella no iba a estar, o bueno, más bien que no termina de gustar, la palabra que usó fue el proceso barroco para que se está proponiendo desde la sociedad civil para nombrar al próximo fiscal. Es decir, no están muy de acuerdo con la idea de tener una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma, una fiscalía independiente. A ellos les sigue gustando el hecho de que directamente la fiscalía tenga, el presidente tenga una fuerte capacidad de incidencia en el nombramiento del nuevo fiscal. Claro, porque ahora lo van a nombrar ellos. Entonces, eso no nos termina de gustar desde la sociedad civil o la gente de la academia que trabajamos en este rubro, porque nosotros preferimos una construcción más institucional que suponga justamente independencia en esa fiscalía. Esto no lo están trabajando. Y una cosa que se aceptó en campaña, pero que lamentablemente no hemos escuchado en estos días, tiene que ver con que en campaña sí se aceptó la necesidad de ir en torno a una justicia transicional, en particular la construcción de una comisión de la verdad por un lado y una comisión contra la impunidad por el otro lado, y eso ahora no se lo hemos escuchado de nuevo. Y este punto es muy importante porque si bien es cierto que en México probablemente no estamos en un proceso de cambio de régimen, es decir, no estamos pasando de un régimen autoritario a uno democrático, la realidad es que las pautas de las violaciones de derechos humanos, sobre todo de lo que tiene que ver con tortura, desaparición forzada y derecho a la vida, sí se parecen mucho a la lógica o a los patrones que nosotros encontramos en una dictadura. Por eso es que en la medida que las instituciones de justicia no van a tener capacidad para resolver 250,000 asesinatos, porque no van a tener capacidad para hacerlo, o 32,000 desaparecidos, porque no van a tener capacidad para investigar 32,000 desapariciones, ahí es que necesitamos ir a una lógica de justicia transicional. Entonces, probablemente, ya mencionaban hace un rato que aquí en derechos humanos en particular se ve avance, pero que esto no es suficiente, y es cierto, ¿no? Estos son algunos avances, algunos no retrocesos, pero por lo menos pautas, o más bien pausas en lo que nosotros estamos esperando, pero ya es algo, ¿no? Aquí sí vemos algunos puntos interesantes, por lo menos en el corto plazo, para empezar a construir algo. Ni siquiera son puntos de llegada, más bien son puntos de salida, ¿no? Es como para empezar a construir justamente algo. Y la otra cosa que quería comentar, de alguna manera nosotros ya lo veníamos platicando con Esperanza y con José, es qué va a pasar con esa izquierda social que no se encuentra totalmente representada, digamos, por Andrés Manuel, ¿no? Que es un poco lo que comentaban las dos compañeras y que efectivamente existe. Y esa yo creo va a ser una de las preguntas más interesantes. José ya la ponía un poco sobre la mesa. Primero vamos a ver si se logran organizar para constituirse en un actor político relevante, porque lo primero es que justamente se organizan para tener voz. Si eso no sucede, pues el problema es que van a mantenerse todavía invisibles. Suponiendo que esto suceda, que se conviertan en un actor político relevante, lo más interesante va a ser mirar cómo son recibidos, ¿no? Si hay una apertura, si logran, digamos, jalar un poco a Andrés Manuel a la política en general, de Andrés Manuel un poco más hacia la izquierda o no, y cuáles van a ser las restricciones que van a tener en ese proceso. Entonces, sí, es cierto que existe una izquierda social, lo cierto también es que se encuentra muy fragmentada, que en este momento no está teniendo políticamente, no está teniendo voz, ¿no? Porque no está teniendo esa capacidad de incidencia, pero que se puede justamente construir, ¿no? Y entonces ahí sí va a ser bien interesante mirar qué es lo que sucede. Caro quería decir algo, que la tenemos en internet. Sí, hola, muchas gracias. Pues nada, ¿qué les digo? La verdad es que creo que este sexenio va a ser muy estimulante intelectualmente para mí, porque justamente dediqué los últimos 7 años a trabajar sobre López Obrador. Entonces, para mí realmente hay muchas preguntas que surgen también. ¿Cómo va a ser este cambio de AMLO, el sempiterno candidato al presidente, ¿no?
qué nos va a tocar hacer como ciudadanos para impulsar los cambios y qué va a pasar con la gente, cómo podemos organizarnos, buscar participar de esta manera un poco a lo mejor contrademocrática en la vigilancia de lo que viene, no importando dónde esté nuestro corazón. Realmente algunas preguntas que se lanzaron, me parece que tenemos pistas de qué es lo que podría pasar si comparamos lo que AMLO hizo tanto como dirigente nacional del PRD y como jefe de gobierno. Y yo creo que una cosa buena que aquí podemos decir es que las relaciones como jefe de gobierno, tanto con la iglesia como con los empresarios, no fueron del todo malas, ¿no? Entonces, aunque es un nivel de gobierno distinto, me parece que por ahí hay una pista de que las cosas con ellos pueden caminar. Y también un poco sobre la posición que tomó en cuanto a las minorías como jefe de gobierno, que fue básicamente de descalificación, que esperaría que justamente después de haber pasado por esta etapa, pues tenga una nueva posición. Si no, pues vemos que AMLO incluso dentro del PRD, cuando le tocó tener varios grupos de muy distinta naturaleza y con intereses muy diferentes, cuando fue dirigente nacional, logró conciliar. Entonces yo creo que por ahí hay algunas pistas de que las cosas pueden pintar hacia ese camino. También me parece como muy interesante esta cosa de qué va a pasar con los partidos. El PRD y una nueva refundación, si va realmente a tener sentido o cómo va a pasar, y creo que queda por estudiar así como con mucho detalle qué pasa dentro del PRI en este momento y cómo se van a resolver estos conflictos internos que tienen algunos años ya gestándose. Creo que un problema que nos va a tocar plantear de manera así como muy seria es qué vamos a hacer con este carisma de AMLO, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta falta de preguntarse qué es lo que está haciendo realmente y no de una defensa a priori de algunos de los sectores que lo han seguido hasta ahora? Porque pareciera que no hay algunos sectores que no están dispuestos a cuestionar ni las políticas, ni las decisiones, ni los resultados. Entonces, ahí creo que va a tocar pues ver el proceso, y por un momento pues vemos que esta como unirse alrededor de su candidato está muy bien para impulsar a que otros se unan, pues para ganar la elección y así, pero después cuando AMLO ya sea gobernante va a tocar pues tener un rol diferente, y a mí me preocupa justamente que hay algunos grupos que están en torno a él, se vean como con esta incapacidad de cuestionarse, y pues ya veremos qué es lo que pasa. Quería comentar algo sobre no exactamente sobre los movimientos sociales, pero creo que AMLO sí tiene una relación fuerte con esta parte pues de los movimientos sociales de izquierda, a lo mejor no directamente en su participación, pero hay que pensar que se formó en la UNAM en finales de los años 60, años 70, más bien años 70. Entonces vemos que tiene toda una herencia intelectual de los movimientos sociales de la época, y que es una herencia que además de manera personal ha reivindicado como una cosa discursiva y para generar una imagen política en particular, y que además hay que decirlo que lanzarse como un hombre muy pegado a los movimientos sociales también ha recibido críticas fuertísimas desde Tabasco, ¿no? La gente en Tabasco a mí en entrevistas me comentaba una y otra vez, ¿no? Este hombre parece que está ligado a los movimientos sociales, pero en realidad tiene un baño de pueblo, como se dice coloquialmente, y es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es como lo que al escucharlos me despierta de reflexión, pero creo que va a ser muy interesante seguir con estas discusiones. Muchas gracias. Buenísimo, Caro. Pues no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Venga. Hilda Rodríguez, de la Facultad de Economía de la UNAM. Yo creo que una dificultad que vivimos es precisamente en la identificación de las izquierdas y las derechas. Sí, o sea, creo que sí es importante reconocer la gama que puede existir en los diferentes grupos para poder esperar de este partido que hoy va a ocupar la mayoría en los congresos, la presidencia, nos puede marcar. O sea, yo creo que si tenemos claro en dónde está ubicado el pensamiento de Morena y el pensamiento de López Obrador, creo que desde ahí nos podemos dar idea de hasta dónde va a llegar esto, ¿no? O sea, desde ahí yo creo que es el punto de partida para poder decir
sí vamos a lograr tal, y para mí son pasos adelante. O sea, lo que estaba mencionando Luis Daniel, creo que efectivamente es un paso adelante. No podemos esperar todo, creo que no está ubicado en esa izquierda con la que yo también me puedo identificar, en esta izquierda, pues desde los movimientos sociales que requieren un cambio más radical, más fuerte de sus condiciones de vida. Creo que eso va a tener que esperar un poco más hasta que efectivamente puedan ser movimientos que se consoliden en una participación más amplia, ¿no? O sea, desde ahí creo que sí es importantísimo entender que pues no es la izquierda que quizá están esperando las compañeras y que yo también puedo esperarla, pero yo sé que no está ahí. O sea, pero sí me identifico entre la gente que estuvo en el Zócalo festejando esta posibilidad, ¿no?, de un paso adelante. Eso también lo tengo así como muy claro, porque creo que para la gente que estuvo allí y que no tiene incluso una participación partidista, ¿no?, creo que es simplemente la posibilidad de observar su vida con un cambio y no estar con los temores de una falta de empleo, los temores de una falta de ingreso a una escuela, ¿no? Creo que hay posibilidades, hay un paso adelante. Y otra cosa que quisiera mencionar es sobre la agenda de igualdad de género, que creo que está limitada. Creo que aún y cuando está esta participación paritaria, ¿no?, de mujeres en su gabinete y ahora en los congresos, con esas posibilidades que hay, no creo que esto sea automático. O sea, hay una cosa que es, ¿no?, esta representación descriptiva y la otra representación sustantiva, y creo que desde ahí sí es importante reconocer pues la ausencia de una conciencia de género en las mujeres que lleguen a los congresos, ¿no? O sea, creo que ahí sí tendríamos que pensar en cómo garantizar que las mujeres que están en congresos ahora en gabinete, pues van a llevar esa agenda. Ahí sí es importante pensar en la formación, en el conocimiento que tendrían que llevar a sus lugares de trabajo para poder discutir esa agenda de género que se necesita. Y bueno, por otra parte, ya pensando en la derecha, también creo que pues hay una derecha que se expresa, pero hay una derecha también en el pensamiento de grupos fuertes en México que quizá no se estén expresando tanto en el desacuerdo que puedan tener con que llegue López Obrador, porque finalmente también hay unos intereses que pueden resultar afectados, quizá no radicalmente, pero sí de alguna manera con todos los privilegios que están viviendo. Creo que no se manifiesta y creo que es la que puede representar en algún momento obstáculos para que López Obrador pueda proponer y Morena pueda avanzar en esa consolidación de lo que se requiere como una política social. Primero, en relación a este tema de la alianza de Morena con el Partido Encuentro Social, yo estoy de acuerdo con la crítica. A mí me pareció una mala decisión estratégica que Morena incluyera al PES, realmente era innecesario. Es decir, no necesitaba al PES, obviamente, para ganar la elección. El PES, de hecho, está a punto de perder el registro. Tengo los dedos cruzados para que así sea. Parece que no va a alcanzar el 3% de la votación. Ahora, pongamos que sí alcanzara el 3% y va a tener un grupo parlamentario. Yo tiendo a pensar que va a jugar un papel totalmente limitado en la definición de la agenda parlamentaria de Morena y del gobierno. Eso es lo que creo, que va realmente a ser, va a ser irrelevante, tanto por los números, es decir, por la cantidad de diputados y diputadas que puede tener, como por lo que el PES representa. Es un partido nuevo, con una agenda pues bastante retrógrada. Sí, entonces, eso es lo que creo. Pero bueno, coincido, realmente era innecesario darle oxígeno a un partido de esa naturaleza que no tenemos muy claro qué represente. Bueno, y además confundió, ¿no?, al electorado, la verdad. La relación entre partidos y movimientos sociales,
creo que lo que estabas planteando es que Morena y tal vez otros partidos como que se apropian o intentan apropiarse de la identidad de los movimientos. Y, digamos, puede ser que sí ocurra esto, ¿no? En un amplio campo así estratégico, traten de apropiarse de esto. Sin embargo, hay que recordar que tanto el PRD como Morena sí se nutren en parte de algunos movimientos de organizaciones sociales. O sea, el PRD incluyó, porque así lo decidieron los movimientos, el Movimiento Urbano Popular, que apoyó la candidatura de Cárdenas, y ese movimiento, convertido en organizaciones, decidió entrar al PRD y formar el PRD. Es decir, no es que unos líderes se hayan apropiado de ese movimiento, sino que más bien fue al revés. Y en el caso de Morena, pues el antecedente que tenemos es el movimiento post-2006, ¿no? Que Morena era eso, era un movimiento precisamente, antes de que se convirtiera en una organización política y luego en un partido político. Entonces, la relación también sea la inversa, ¿no? No es tanto que líderes de un partido intenten cooptar, digamos, un movimiento, sino que creo que en estos casos ha sido al revés. Los movimientos han querido formar y consolidar una estructura partidista y bueno, parte de los líderes del PRD de Morena venían de movimientos sociales. Recuerden el movimiento estudiantil, ¿no? Tuvimos delegados, fue decisión, digamos, de esos movimientos entrar a los partidos. Entonces también hay que ver ese otro aspecto de la relación entre ambos. Y con respecto a lo que planteas de la agenda de igualdad, estoy de acuerdo contigo. Números no es igual a agenda, pues en términos numéricos estamos bastante bien desde que tenemos cuotas de género, ¿no? Y después cuando se aprobó la paridad en 2014. Pero ahora el tema es impulsar efectivamente una agenda que tenga que ver con igualdad de género y que toque muchos aspectos de la vida social, el laboral, pero no solo, ¿no? Yo creo que hay un tema clave, que es el de la interrupción legal del embarazo. Y ahí hay que decir una cosa, ahí hay muchas mujeres en política que no están de acuerdo. Eso lo acabamos de ver precisamente en el proceso de Argentina. Más bien lo que se van formando son alianzas estratégicas, como un actor crítico que incluye mujeres y hombres, ¿sí? No todas las mujeres tienen que estar de acuerdo con la legalización del aborto y los hombres pueden estar de acuerdo con la interrupción legal del aborto, porque al final las identidades de género no son esencialistas, es decir, no hay una esencia de qué significa ser mujer y qué agenda va a impulsar y va a defender, como tampoco hay una esencia de qué significa ser hombre. ¿Me explico? Hay una pluralidad de identidades en esos campos. Entonces, bueno, creo que hay que partir de eso. Gracias. Bueno, mi nombre es Cristian, vengo de la UACM, soy estudiante de Ciencia Política. Y bueno, con respecto a lo que varios compañeros han externado de que López Obrador no representa a la izquierda que muchos quisieran, es cierto que no la represente, pero es que si la representaba no hubiese ganado con el margen con el que ganó. Si él fuese la izquierda que muchos académicos e intelectuales esperaban, no habría arrasado, porque no todo el país no es plenamente de izquierda. Fue recorrerse un poco al centro, a la derecha, lo que le permitió ganar esos espacios. Pero de haberse recorrido, no se sigue que él sea un neoliberal, como la compañera de la Facultad de Derecho nos expresó. De haberse recorrido para poder ampliar su espectro ideológico y allegarse a un mayor número de votos, no se sigue que sea neoliberal, ni el hecho de que en el discurso se promueva equilibrio financiero, estabilidad macroeconómica, tampoco eso implica necesariamente neoliberal. Creo que sí tiene como proyecto, y Gerardo Esquivel lo ha presentado en todas las mesas, tener un poco una mayor intervención, pero se tiene que ser gradual, es muy gradual. No podían haberse acercado a los grupos financieros internacionales o a las mesas del Consejo Coordinador promoviendo una agenda de izquierda así muy fuerte, porque pues habría generado problemas, hay serios problemas de ingobernabilidad, ¿no? Y en esa misma línea es que lo mismo que nos puede generar cuestionamientos sobre que PES influya en Morena y que lo esté derechizando, no debería preocuparnos tanto, porque al final lo que vimos en esta elección es que los partidos sacrificaron aspectos ideológicos en aras de poder ganar, ¿no? Entonces, lo mismo que está pasando con el PES en Morena, de que tiene más espacios de los que merecía o de los que representa, lo mismo pasó
para el PRD y el PAN, ¿no? Que el PRD le está quitando tal vez escaños y curules al PAN, aun cuando, pues, cuando no los alcanzaría por sí mismo. En ese sentido es que yo considero que en la intención de mantenerse, el Partido de Encuentro Social puede estar en alguna disponibilidad de acatarse a Morena, ¿no? Como en alguna medida disciplinarse. Eso por un punto. Por otro lado, el profesor José del Tronco había hecho dos preguntas de en qué medida es posible no sacrificar promesas en aras de gobernabilidad, ¿no? En ese sentido yo creo que Morena puede ayudarse un poco, yo no sé en qué medida, pero podría ayudarse un poco del PRD y del Movimiento Ciudadano y de algún sector del PRI que podrían apoyarlo, y así no habría que sacrificar tanta gobernabilidad. Eso terminaría dándole aún más poder del 53% que obtuvo pues en la pasada elección. Mi nombre es Katia Ornelas y me dedico a la construcción de paz. Y quizás este comentario va más dirigido a Luis Daniel en cuanto a la justicia transicional. Y bueno, para mí ha sido muy interesante ver cómo desde la campaña Andrés Manuel habló primero de la amnistía, que bueno, esa sola palabra levantaba, incluso a quienes somos practicantes de la construcción de paz, un poco levantaba los pelos de gallina, porque amnistía así nomás pues suena digamos, a sábana blanca y a olvidar y sin justicia, ¿no? Pero bueno, ha ido avanzando el discurso hasta llegar a lo que dice la exministra Sánchez Cordero en términos de justicia transicional. Eso me parece que es algo grandísimo que realmente implica un cambio de paradigma desde, digamos, de la política pública que se empezó a impulsar un poco de manera contradictoria por Calderón, de, por un lado, atacar, sacar al ejército a las calles y la guerra contra el narco, y por otro lado, promover prevención de violencia, ¿no? Era como esta cosa que no tenía mucho sentido. Por un lado, guerra, y por otro lado, prevenir, ¿no? Entonces, sin atender. Y me parece que en general el proyecto que representa AMLO da a pensar que con la política social que se va a promover puede ayudar, digamos, a atacar algunas de las causas raíces del conflicto y la violencia en el país. Sin embargo, en términos de justicia, ¿no? Y de justicia transicional, me parece que está ausente. Creo que es muy reciente todavía para ver si quedará ausente, pero mi cuestionamiento, mi comentario va que está ausente visibilizar que por un lado la justicia transicional sí es como un enfoque de arriba hacia abajo, pero que no se está hablando y visibilizando la importancia de un enfoque de abajo hacia arriba, que por un lado sí tiene que ver y está relacionado a la justicia transicional, pero no del todo. Es necesario ver qué pasó en Sudáfrica y en muchos otros países donde se dejó por enfocarse al proceso, digamos, de arriba hacia abajo, no se hicieron procesos de reconciliación, de verdad, de justicia en las comunidades. Y vemos lo que ahora sucede en Sudáfrica, que digamos, y en otros países. Creo que tenemos que volver a ver lo que, por ejemplo, modelos como Fumble Talk de Sierra Leona, o lo que ahora se ve también en Colombia, más recientemente, de justicia restaurativa, que tienen que ver más con procesos comunitarios. Lo veo totalmente ausente del discurso. Me parece que si no se visibiliza, si no se retoma, puede haber muy buenas intenciones con procesos de justicia transicional, pero que realmente en términos de la convivencia y de, digamos, que en las mismas comunidades en nuestro país existen víctimas y agresores, miembros de la misma comunidad, si no se llega a ese nivel, realmente esto se va a seguir, digamos, escalando. Gracias. Hola, soy Cristina, estudiante de doctorado de aquí de Flaxo,
Y bueno, básicamente mis reflexiones van rumbo al sistema de partidos y un poquito más sobre la volatilidad del sistema electoral. Bueno, jugando un poquito con los datos el día de ayer y contando solamente con la información, bueno, más bien pensando en que tenemos todavía información limitada, me puse a calcular más o menos cómo quedaría nuestro sistema de partidos con los datos recabados hasta ahora, y me encuentro, por ejemplo, un número efectivo de partidos de 3.92. O sea, antes de la elección, no sé si alguien además de mí estábamos pensando en cambiar de un sistema de 3 partidos, predominantemente, hacia un partido de 4 con la aparición, hacia un sistema de 4 con la aparición de Morena. Bueno, este dato lo confirma en cierta medida, sin embargo, al aplicar el índice de Molinar, que descuenta todo el efecto de la primera fuerza electoral, que en este caso fue arrasador, tenemos un sistema de partidos conformado por 1.82 fuerzas. O sea, básicamente tenemos el partido enorme y el segundo competidor, o sea, y tomando en cuenta el margen de victorias de más de 20%. Entonces, o sea, más o menos empiezo a pensar como, bueno, ¿será que se consolida un partido nuevo? ¿Y hasta dónde llega la figura de López Obrador como articulador del Movimiento de Regeneración Nacional? O sea, ¿cuál es la vigencia del partido? Que si bien nos ha mostrado que tiene todo el impulso y toda la fuerza desde que nació, ¿sobrevive el líder? ¿O hasta dónde llega el efecto Andrés Manuel, no? ¿Hasta dónde nos va a llevar? Sin embargo, bueno, empiezo a pensar, esto me lleva a otra reflexión, que es todos los votos que llegaron hacia Morena, ¿de dónde provienen? Primordialmente, supongo que del PRI, ¿no? Lo cual nos habla de una alta volatilidad electoral que se disparó, ¿no? Entonces, el reto es mantener la tendencia para la elección intermedia de 2021, pero también estamos pensando en cómo le va a hacer para mantener esa legitimidad, ¿no? O sea, le va a alcanzar su acción durante estos 3 años para poder mantenerse, al menos la tendencia en las legislaturas locales o en la federal. O sea, ¿qué va a suceder en ese sentido? Y pues el único camino que encuentro posible es la buena gestión durante estos 3 años, ¿no? Más allá de eso, ¿se va a poder o Morena termina con el arrastre que tuvo en la elección presidencial de 2018? O sea, ¿hacia dónde vamos? Ese es el punto. ¿Qué va a pasar después? Bien, buenos días, mi nombre es Alba Olea, soy reportera de la revista Contralínea. Gracias por el espacio. A mí me gustaría plantear una idea, más bien como duda para todos, y es en qué medida lo que se ganó este 1 de julio no es tanto la llegada de la izquierda institucional al poder, sino el regreso de una legitimidad que el régimen había perdido. Es decir, con una participación del 60%, si no recuerdo mal, y una votación ganada con el 50% de los votos, lo que hay, o bueno, lo que habrá es un gobierno que tiene una legitimidad que no tuvieron los sexenios pasados ni en las décadas pasadas. ¿Y en qué medida eso representa más que una izquierda, como se quiere presentar esta coalición? Pues más bien un gobierno que tiene alianzas de todo tipo, como ya se ha dicho, que tiene mucha más legitimidad y mucho más arraigo popular. Gracias. Muy buenas tardes, Eric, de la UAM Xochimilco. Me gustaría hacer un par de comentarios a partir de algunos puntos que expresaron y que me llaman la atención, que me parecen importantes discutirlos. Quisiera empezar comentando que se votó por un cambio me parece de régimen, un cambio de sistema, un cambio de hacer la política, de esa forma de hacer política, y en ese sentido, efectivamente, como comentaba la compañera, se llega con una gran legitimidad, más del 50%, lo cual no es poca cosa y lo cual habla de mucho de esa gran necesidad de ver un panorama distinto. Creo que se tiene que recuperar un Estado de Derecho, esa es una de las grandes apuestas, se tiene que recuperar un Estado de Derecho efectivo, con justicia, digamos, en la práctica se cumpla. Creo que sí hay un cambio de régimen político en muchos sentidos. Me parece que de tener un régimen político corrupto, con malas prácticas, con vicios, la apuesta ahora, incluso desde el gabinete mismo, vemos un regreso de universidades públicas como la UNAM, que ya hablan también de un sentido social y que tendrán que repensar la forma de hacer las cosas, ¿no?
Es sabido que muchos de los funcionarios que tuvimos en varios sexenios emanaban del ITAM, del CIDE, que también no vamos a ser ajenos a la corriente ideológica, académica, de pensamiento que pudieran plasmar en sus políticas públicas. Bueno, pues ahora tenemos el regreso de instituciones como la UNAM de manera concreta. Un punto que llama la atención es que, y que se comentó acá, a mí me parece que si hay un proyecto como tal, y se parte de un diagnóstico que es de entender las causas. Entender las causas es incluso regresar a la matriz de marco lógico que señala CEPAL, decir, hay desigualdad social, no hay justicia, no hay un régimen que no garantiza la justicia, y hay carencia de oportunidades en educación y empleo. Creo que con eso ya tenemos un gran horizonte de por dónde tenemos que empezar, y eso nos tendría que llevarnos a reflexionar que si no estamos pidiendo demasiado a un sexenio, a un gobierno que tiene 6 años, para recomponer más de 40 años de neoliberalismo, de corrupción, de violencia, es decir, pesa sobre sí una gran losa de muchísimos años que se han hecho las cosas muy mal. Entonces, en vez de exigirle demasiado esa resolución universal de problemas, tendríamos que exigirle lo que en realidad está proponiendo como cambio de paradigma, ¿no? El garantizar la educación, el acceder a una justicia efectiva, el ofrecer oportunidades, el mejorar la economía y no pensar tanto en otras tantas disertaciones, si es de izquierda o si de derecha. Me parece que Morena es un partido plural y eso, como lo comentó el compañero de la UAS, en eso, entre otras cosas, garantizó ese 50%, porque no se trataba de ganar, se tenía que arrasar porque había un antecedente del 2006, una elección bastante cuestionada, había una elección del 2012 con Monex de por medio y otras prácticas corruptas, y entonces de lo que se trataba de esta elección es de que no quedara ninguna duda de quién había ganado, de cómo se había ganado, y de que además ahora tiene un respaldo en ambas cámaras para garantizar una gobernabilidad y para la aprobación de leyes, reformas, etc. Ahí también habrá que, desde esta parte que yo hablo mucho de la academia y la sociedad civil, ser muy críticos. ¿Cómo se va gobernando? ¿Se va gobernando de la mano con la ciudadanía, con la sociedad civil, o se van echando directrices desde las cúpulas? Creo que ahí está el gran reto en la reflexión que desde la academia se puede empezar a generar. A mí me parece también, como lo comentó la profesora Esperanza, además de que los movimientos sociales participaban en los partidos políticos, además me parece que también uno de los reclamos, particularmente del sexenio que se va, del sexenio de la Ciudad de México, de Mancera y de Peña Nieto, es que fueron ajenos totalmente a los movimientos sociales y que incluso reprimieron muchos de ellos. Ayotzinapa, Yo Soy 132. Entonces yo celebro, en contraposición a lo que se ha comentado, que se apropien, o sea, hagan como propias esas luchas sociales y que incluso las reivindiquen como el 68, porque eso ya nos da a nosotros una idea de cómo podemos hacer historia, cómo podemos hacer memoria a partir de la recuperación de esta historia, de estos valores, de estas tradiciones, de estas luchas sociales. Yo lo veo bastante positivo que llegue a México un presidente, un movimiento que haga propios y que reivindique estas luchas sociales. Morena efectivamente no es todo, por eso creo que Andrés, la convocatoria que hace es a que pongamos nuestro granito de arena, a que participemos, a que hagamos conjuntamente esta reconstrucción nacional, ¿no? Si dejamos de pensar en esta figura presidencialista que es la que da, que es la que resuelve, que es la que omnipotente, ¿no? Que puede solucionar cualquier problema, creo que seguimos cayendo en el error del Tlatoani, que el Tlatoani era el que emanaba todas las decisiones, después se hizo presidencialista, absolutista, ¿no? El presidente marcaba línea en prácticamente todos los órdenes de la vida social. Pues bueno, creo que ahí vamos a quedar esperando muchas cosas, porque creo que tenemos que, como sociedad mexicana, repensar esa forma, ¿no? De esperar que el gobierno caiga todo y entonces nosotros tomar un papel más protagónico en las tomas de decisiones. Otra cosa que comentaban en las redes sociales, que también esa manera de discusión, de reflexión, se le criticaba a Peña Nieto la falta de un carisma, incluso todos los traspiés que tenía, pues también eran las críticas, ¿no? Se equivocaba una vez, se equivocaba dos, y se equivocaba a nivel internacional. Ahora tenemos un presidente carismático, y es una de las tipologías de Weber. O sea, ¿en qué medida ese carisma, lejos de ser un impedimento, es una forma de garantizar una posición a nivel internacional, un posicionamiento internacional? Que ahora yo lo que he escuchado de Trump, muestras de respeto hacia el presidente que llevó. Entonces también sería reflexionar, por la participación que escuché,
Si lejos de que este carisma sea un impedimento que muestre dificultades o habrá que ver cómo lidiar, al contrario, ya este carisma nos está posicionando de manera internacional como un presidente serio, con legitimidad, fuerte y con una claridad en un proyecto. Miguel Rojas de la UNAM. Bueno, primero que nada, estoy con muchos mexicanos, yo con mucha esperanza, ¿no? para empezar. Y veo cuando veo el futuro así, pues negro y hostil, yo lo veo diferente. Yo creo que esto se hacía mucha falta, esa esperanza, ese cambio de baraje, el cambio de todas muchas cosas, ¿no? De la parte política y demás. Yo he seguido un poco a Andrés Manuel en sus mítines y demás cosas, y lo que comenta con los míos y demás, y lo veo que sí es muy congruente. Mucha gente lo critica de que es mesiánico y populista y demás, ¿no? Pero bueno, yo lo he seguido, y él también planteaba hace tiempo, lo contaba la compañera, la parte de la paz, la parte de la felicidad del mexicano. Eso yo creo que es, si lo plantea él como su fundamento, es algo muy interesante, ¿no? Hablando un poco de los partidos políticos, yo creo que también hace falta mucho aquí en el país que cambie mucho el sistema partidista. Actualmente creo que son, no sé, 7 o 8 partidos políticos que como decía la compañera que hizo esos números, y además es 1.8, ¿no? Que ya más van a ser 2. Eso yo creo que hace muy bien para México. Eso tal vez no lo he comentado también Andrés Manuel, pero también México gasta una cantidad exorbitante en partidos políticos, ¿no? Llámese campaña, llámese muchas cosas, gasta mucho dinero. Entonces, si los partidos se hacen de un sistema de 3 partidos o quizás 4 por mucho, ya ganamos en cuanto a dinero, ya no hay tanto dinero para cada partido, ¿no? Entonces eso puede ser bueno. Ahora, si hacemos una comparación de lo que cuando tomó posición Peña Nieto como presidente, le hicieron una pregunta así rapidísima: ¿qué opinaba de la corrupción? Y él así dijo luego, es parte inherente del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Que nos debe tener todo el país entero. Todos somos corruptos, ¿no? Es parte de lo nuestro. Y él así se comportó como una persona corrupta, como el corrupto de toda la vida que ha sido, pero ahora ya fue más exacerbada esa corrupción. Hemos visto en ese sexenio la cantidad impresionante de gobernadores que han robado mucho dinero, de las reformas estructurales famosas de Peña Nieto, que en lugar de ser reformas para bien, son para mal. Todas las reformas que yo he leído un poco y demás, lejos de mejorar a México, a las personas, mejoran a los empresarios, ¿no? Mejoran a la clase alta de la política mexicana, y a los mexicanos nos hacen más para abajo, ¿no? Nos hacen más pobres en general. Entonces, partiendo de ese hecho, Andrés Manuel, igual en su primera intervención como ya presidente, digamos, electo de México, dijo algo bien importante, ¿no? La corrupción no voy a tolerar a nadie, sean amigos, enemigos, sean parientes, sea lo que sea, no voy a tolerar nada. Entonces, él manda un mensaje, pues, para mí alentador, ¿no? Que no va a tolerar eso, y ojalá lo cumpla, ¿no? Ojalá y en verdad inunde al sistema, al país, pues a los secretarios y demás, con personas de buen nivel, bueno, que ya dio su gabinete, y también eso me da mucha certeza, a mí mucha esperanza como país, que tiene mucha pluralidad. Como decían por ahí, no por quién decía, ya convocó a gente de la UNAM, ¿no? Gente de universidades públicas que convocó, porque sí es cierto, o sea, la gente que nos está actualmente gobernando, y no digo nada más la clase política, sino también los secretarios de Estado y demás, es gente egresada de escuelas privadas, del TEC de Monterrey, de la ANAP y demás. Entonces, es gente con una visión diferente, que es nada más hacerme rico, ¿no? El gobierno lo ocupa para hacerse rico a las personas y no para ayudar a las personas de clases medias o clase baja, ¿no? Sino por el contrario, entre más tengo, yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno hace años, y me di cuenta perfectamente que sí, o sea, el gobierno en general, como yo como secretario de Estado, las personas, los directivos, o como se llaman, realmente sí están con muchos privilegios, ¿no? ¿Cuánto gana, por ejemplo, un consejero del INE? Una cantidad impresionante, ¿no? ¿Cuánto gana la Fuerza de Justicia de la Nación? Si en verdad el hombre hace lo que está diciendo, de bajar el sueldo de esas personas,
y equilibrar un poco, en ese caso, el poder económico, pues va a ser muchísimo, ¿no? También por ahí decía el compañero, sí es cierto, ¿no? Hay que esperar, hay que ser un poco sensatos y un poco darle la oportunidad de que empiece a gobernar. Tenemos tenemos que participar más como ciudadanos, como personas, ¿no? Como académicos, como sociedad civil, estar más al pendiente. Ahora fue algo impresionante como yo veía en las calles como mucha gente salía a votar, como una fiesta, en verdad una fiesta nacional. Y hay gente que la quiere opacar, dice, no, es que a Andrés Manuel, no sé, o sea, a ver si esto cumple, quién sabe qué, muchas cosas, ¿no? Bueno, hay que ver la parte positiva de esto. Ya votamos una gran cantidad de personas en el país vivió la fiesta, y yo creo que debe continuar un poco esa euforia, y debe continuar mucho más bien la participación de todos nosotros. Gracias. Cuando escucho, por ejemplo, al compañero de la UAM, Xochimilco, digo, pues sí, efectivamente es así, ¿no? Yo fui uno de los que trataba de limitar el cuestionamiento por el cuestionamiento mismo y decía, digamos, es necesario que se dé un cambio. Tanto por el valor simbólico que tiene el cambio, creo mucho en la importancia de lo simbólico y en la importancia del ejemplo, pero también por la importancia que tienen los cambios reales, es decir, los cambios en las condiciones materiales e institucionales que se requieren. Y yo creo que efectivamente se votó por un cambio, y lo que intenta representar López Obrador a partir de la apropiación del término cambio es efectivamente una ruptura con el orden de cosas preexistentes. Yo lo que plantearía en términos de interrogante es, a partir de lo que decía Cristina, qué tipo de ruptura representa. Cuando digo ruptura no estoy pensando necesariamente en un quiebre abrupto, digamos, pero sí qué tipo de variación, de punto de flexión representa el triunfo de AMLO, y lo pondría como Cristina en dos términos. Uno tiene que ver con el modo de hacer, es decir, en qué medida la llegada de AMLO al poder representa un nuevo modo de hacer política. ¿Sí? Yo, en principio, estaría muy incapacitado de dar una respuesta a eso. Tenemos claro que representa un cambio, por lo menos discursivo y en la pretensión, en el modo de hacer política, entendiendo a la política como un proceso capturado en el que muy pocos actores y muy pocas voces deciden sobre una sociedad entera, ¿no? En ese sentido me parece que su apelación a la no corrupción tiene que ver también con el proceso de toma de decisiones, no solo con los resultados, digamos. No está hablando solo de el tema del dinero propiamente, ¿no? Sino de que no decidan unos por todos. Yo, digamos, estoy abierto a ser convencido por el hecho de que efectivamente la llegada de Morena al poder, de la coalición Juntos Haremos Historia, representa un nuevo modo de hacer política, porque yo creo que efectivamente en México es necesario un nuevo modo de hacer política, entendido como un espacio mucho más plural a la hora de las voces que participan y de los intereses que son representados en el proceso de toma de decisiones. No necesariamente porque lo hayan hecho muy mal los actores políticos en los 20 años que llevamos de democracia, sino más bien porque creo que el proceso todavía está bastante restringido a ciertas voces, ¿no? Lo segundo es qué tipo de cambio representa, y refiero a lo que planteaba Cristina otra vez, en términos de gestión, de la gestión de las políticas públicas, ¿sí? Ella decía, bueno, la única forma en que AMLO podrá mantener legitimidad es a través de una buena gestión. Yo creo que hay dos maneras de entender la buena gestión aquí, y no necesariamente esas dos maneras son siempre complementarias. Una manera de entender la buena gestión es efectivamente promoviendo cambios sustantivos en la orientación de las políticas públicas, en los intereses representados. Otra forma de considerar la buena gestión es promoviendo
decisiones que sean aceptables también para los actores con veto, para los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque esa forma de hacer política pública limita la posibilidad del ánimo destituyente, limita la posibilidad de la crítica, limita la posibilidad del cuestionamiento, del golpeteo mediático, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todas las democracias del mundo, en la medida en que son democracias que se asientan sobre un sistema capitalista y cada vez más sobre sociedades desiguales, tienen que convivir con este dilema. ¿Y cuál es el dilema? El dilema es mayor moderación propia del régimen democrático supone menos cambio sustantivo. Menos cambio sustantivo supone la perpetración de un conjunto de condiciones que impiden a muchos de los ciudadanos ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales, derechos civiles, ¿no? Entonces quizá lo que creo, y con esto sí cierro, es que dado este dilema y esta camisa de fuerza que todas las democracias desiguales en el marco de los regímenes capitalistas deben de enfrentar, es que quizás podemos empezar por la agenda de derechos en las que mayor nivel de acuerdo hay, que es el tema de los derechos humanos. Es decir, en México hay un déficit terrible de derechos humanos, ¿sí? Y entonces quizás, si yo fuera López Obrador, que no lo soy, por suerte, nadie quiere ser presidente, ¿no? Quizá lo que haría sería justamente empezar una agenda de ampliación de derechos muy fuerte, pero empezaría con aquella que menos resistencia genera. ¿Por qué? Porque es la que tiene un mayor impacto sobre quien va a recibir, digamos, ese derecho, va a poder ejercer ese derecho, tiene que ver con la vida misma en estos casos, pero además es la que genera menos resistencias en términos distributivos. ¿Sí? O sea, si empezamos por la agenda de derechos económicos, probablemente les pido que lo vean, está en las redes sociales circulando un video que acaba están promoviendo los empresarios, digamos, más renombrados de este país como una forma de apoyar al gobierno de López Obrador y poniéndose la camiseta, ¿no? Lamento si me están escuchando algunos de estos empresarios, pero es lo que ellos siempre hacen, apropiarse de buenos proyectos en los que no invirtieron, ¿no? Ahora hay que promover el apoyo al gobierno de López Obrador. Y bienvenido, pero sin condicionamientos. Entonces, dejaría sobre la mesa qué implica un cambio en el modo de hacer política y qué tan esperanzados podemos estar en que efectivamente Morena en el gobierno representa ese cambio. Brindo todos mis beneficios de la duda para que ello ocurra. Y lo otro que dejaría sobre la mesa es qué representa un cambio en términos de buena gestión. Si es un cambio a favor de la gobernabilidad y de no alterar el status quo de manera de generar resistencias, o es un cambio efectivo en términos de la representación de intereses sociales que hasta ahora no se vieron representados en términos de política pública. Si es esto segundo, entonces estratégicamente yo le sugeriría al nuevo presidente empiece por la agenda que menos resistencia va a generar. Eso puede permitir mantener legitimidad y entonces siga avanzando en aquella que pueda ser más peliaguda hacia el final del mandato. Y ya después los ciudadanos decidirán si quieren seguir adelante con esa agenda o si quieren volverse un poquito más al centro. Gracias. La idea es hacer un par de comentarios finales. Le voy a dejar la palabra hasta el último a Esperanza para que haga honor a su nombre y nos dé alguna esperanza para cerrar la mesa, ¿no? Yo quería hacer nada más 3 comentarios. Uno, a lo que decía Katia, pues totalmente de acuerdo. En realidad, la parte de justicia transicional, en particular la idea de la amnistía, de hecho lo que acaba de salir a decir la exministra es que ya tiene la ley.
claro, de forma muy tramposa también dijo, y que el Congreso decida, ¿no? Sí, bueno, tenemos mayoría en el Congreso. Una buena noticia de la ley es, no va a meter dentro de la amnistía delitos de trata, ni de secuestro, ni de homicidio. Eso por un lado puede ser una buena idea, porque en realidad, a ver, hay como me parece dos grupos que están presionando. Cuando salió la idea de amnistía, dos grupos lo tomaron con cierta seriedad y como una buena noticia. Por un lado, seguridad sin guerra, y por el otro lado, los colectivos de familias de desaparecidos. Entonces, en seguridad sin guerra, lo que estaban pensando es, esta ley de amnistía puede servir junto con, y no es por eso casualidad que haya salido ahora, junto con la legalización de la marihuana, para que ya no estén en la cárcel todas las personas, que no son pocas, que entran por narcomenudeo o que entran por posesión muy chiquita de droga. Y esa es una buena noticia, ¿no? Que un montón de chicos, de jóvenes, ¿no? Que están en este momento en la cárcel, no lo estén, ¿no? Eso de entrada es una buena noticia para estos delitos, por eso Seguridad Sin Guerra recuperó la propuesta de amnistía. Y en el caso de los colectivos familiares, y esto sí se liga, de familiares de desaparecidos, y esto se liga directamente con justicia transicional, porque el principal problema que hemos tenido en México y que tenemos incluso tanto con la Ley Federal contra la Tortura y la Ley Federal contra la Desaparición, es que no tienen buenos apéndices, buenos acápites sobre cómo vamos a conseguir testigos protegidos, cómo vamos a conseguir whistleblowers. No solo eso, en México es muy difícil conseguir whistleblowers porque los matan en la medida que están en las manos de la Procuraduría, y la Procuraduría está abiertamente infiltrada. Tenemos un mal récord de testigos protegidos asesinados. Entonces, y este es el punto de partida para poder arrancar una investigación seria para desmontar una red de macrocriminalidad. ¿Cómo vamos a conseguir que alguien desde dentro, no? La masacre de Allende, que supone entre 500 y 800 desaparecidos, no sabemos exactamente cuántas personas fueron asesinadas en el pueblo de Allende, está relacionado con eso. Fueron a matar a un whistleblower que era de la DEA, ¿no? Que la DEA le pasa la información a la PGR se la da a los Zetas, y los Zetas van y masacran el pueblo completo. Entonces es justamente el problema. Si la ley de amnistía también nos permite conseguir buenos testigos protegidos, de algo un poco va a servir. Lo poco que están diciendo con respecto a esto, que me pareció lo más importante, cómo vas a reconstruir la cohesión social en lazos comunitarios, que justamente eso es lo más importante, no lo tienen en mente, y lo poco que se dice es este programa de becarios sí, sicarios no. Pero eso es claramente insuficiente, ¿no? Eso abiertamente es insuficiente y habría que trabajar mucho en eso. El segundo punto que yo quería recuperar tiene que ver con si estamos dentro de un cambio de régimen o no, que es lo que decía el compañero de la UAM. Sin meternos en densidad, porque aquí tendríamos que entonces distinguir estado de régimen de gobierno, yo creo que tiene razón, pero no sé si ya estamos en un cambio de régimen. Es decir, acá me jodieron el libro, porque llevo 4 años escribiendo un libro sobre justamente el régimen que se construyó en este último sexenio, que era sobre clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad como los mecanismos que integran el nuevo régimen. Y claro, cuando tengo el libro listo y sale este año, ya parece que ya no. Si se logran romper esos mecanismos, es decir, si efectivamente ya no estamos en un régimen integrado, lo que yo llamo la democracia a la mexicana, por clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad, bueno, primero es una buena noticia, ni modo me chingaron el libro, pero es una buena noticia, ¿no? Y efectivamente habrá un cambio de régimen. Ciertamente eso aún no lo sabemos, ¿no? Pero eso es en principio lo que se puede leer, ¿no? Que van a dejar atrás la negación, que van a dejar de simular, que van a romper con la corrupción, que van a entrar en la impunidad. No es una buena noticia lo primero que vimos sobre fiscalía que sirva, pero en principio se supone que eso es lo que van a romper. Si es así, efectivamente estaremos en un cambio de régimen. Lo que me parece sí podemos ver, por lo menos ya de forma muy inmediata, es que la llegada en sí misma sí supone un cambio en la élite que venía gobernando México. Y eso sí es una diferencia relevante, ¿no? Eso sí es una bocanada de fresco, eso me parece que por lo menos la llegada sí nos habla de eso. Vamos a ver ahora exactamente qué hace. Claro, también vamos a ver, porque apenas tenemos una semana que lo eligieron, menos incluso, ¿no? Entonces, vamos a darle un poco de oportunidad. Y quería ligar esto con el problema de la legitimidad que preguntaba la compañera y con algo que ya decía Esperanza, que también decía José, por cierto que acá para hechos propios si quieres te la regreso, porque hay un puntito nada más en el que no estaría completamente de acuerdo. Entiendo la lógica de la cadena, de por qué arrancar con lo que genera más acuerdo, de por qué arrancar con las violaciones más graves de derechos humanos, de darle prioridad justamente a cosas como desaparecidos, homicidios, el problema de seguridad, ¿no? Porque sobre eso no va a haber una oposición fuerte, puedes avanzar la agenda. Eso lo entiendo perfecto, pero creo que sería una mala idea dejar en un lugar secundario los derechos económicos y sociales, que supondría dejar atrás pues, el problema de la redistribución.
Y creo que sería una mala idea en dos sentidos. Uno, porque lamentablemente, aunque yo soy un ferviente defensor de derechos humanos, los derechos humanos no venden y no son sexys. Entonces, eso seguramente en los poderes fácticos va efectivamente a generar una posibilidad de acuerdo en la agenda, pero no sé si va a generar legitimidad más social, más popular, ¿no? Eso no vende con agendas. Y lo digo con pesar, no es que me guste, pero es así, ¿no? Lamentablemente los derechos humanos no venden directamente en términos mucho más populares. Vende mucho más en ese sentido, pues sentir un poco de mejoría en el bolsillo, o un poco más de seguridad en el trabajo. Entonces ahí habría que pensar justamente cómo vas a recuperar o cómo vas a reconstruir, o cómo vas a mantener, no a reconstruir, sino cómo vas a mantener esa legitimidad. Y que es importante cómo vas a mantener esa legitimidad, porque si bien es cierto que en este momento, un poco lo que nos preguntaba la compañera de Contralínea, efectivamente lo que tenemos es un fuerte proceso de legitimidad, ya Esperanza adelantaba que muy probablemente Morena perderá votos en la elección del 2021. Yo lo veo un poco más grave, pero porque yo soy pesimista así de antemano, ¿no? En el sentido de que los retos enfrente son tan complicados, ¿no? Ya decía yo hace un rato, 95 millones de pobres, recuperar zonas, ¿no?, que están tomadas directamente por el crimen organizado, etcétera, etcétera. Los retos son tan complicados que en realidad va a ser difícil entregar buenas cuentas en tan poco tiempo, ¿no?, que son 3 años. Ya 3 años es nada. Entonces, entregar buenas cuentas en tan poco tiempo va a ser muy difícil. Pero además esto se enlaza con un punto también complicado que nos acerca, pienso yo, con algunas limitaciones, pero se parece a la crisis del 2001 en Argentina. Ya nos gobernó el PRI durante 70 años, ya nos gobernó el PAN, ya trajimos de regreso al PRI y nos dimos cuenta que fue pésima idea, ¿no? Ahora lleva gobernando unos 3 años Morena y parece que no mucho ha cambiado. Y ya tampoco es que tenemos muchas más opciones partidistas. Entonces, lo que eso sí puede generar, rumbo a ese 2021, lo digo de nuevo, haciendo futurología, porque a estas alturas de una charla de política, cuando si hubiéramos hecho al asado a las 7 de la noche como lo teníamos pensado, pues uno ya está borracho, ya hace futurología así sin demasiado problema, ¿no? Pero sí me parece que lo que podría haber, si la cosa sale muy mal, es un frente vacío de poder político institucional, ¿no? Porque ya no vamos a tener muchas más opciones institucionalizadas de nuevo, frente a las cuales poder hacer algo en el 2021. Entonces, Esperanza, a ti te toca lo contrario. Gracias. Pues, algunos comentarios sobre esto del sistema de partidos. Quiero ver tu cálculo. Dices que según el índice de Molinar tenemos 1.82. Eso se acerca a un sistema de partido predominante, sí, claro, no de pluralismo moderno. Sería el primer escenario. De bipartidismo. Que plantea, Bipartidismo. Entre bipartidismo, pero ¿cuál sería el otro partido relevante allí? Digamos, eso es lo que habría que... Sería la segunda fuerza electoral, pero o sea, la supera por un montón. Pero está muy lejos la segunda fuerza. Que eso es si tomas como todos los votos del frente, ¿no? Exacto, sí. Pero si desglosas, digamos, esos votos por partido, Morena está muy, muy por encima de cualquier otro. Entonces, es interesante que hayas hecho el cálculo, yo no lo había hecho, pero digamos está entre partido predominante y un bipartidismo. Pero de nuevo, tenemos que esperar las próximas elecciones, ¿no?, las intermedias, y ahí vamos a ver si efectivamente a Morena le alcanza para mantener esa base electoral. ¿De dónde viene el electorado de Morena? Y es una mezcla de, bueno, obviamente el PRD, ¿no? El PRD realmente se desbarató. Tiene muchísimos electores y electoras priistas, pero luego también hay una nueva generación de electorado, ¿no?, que votó por primera vez, que son los millennials, y que, bueno, ya veremos en el futuro cómo se van a comportar y que no van a desarrollar, muy probablemente, lazos fuertes con ningún partido político, ¿no? Y de nuevo les recuerdo este dato de Moreno, que prácticamente la mitad del electorado ya no se identifica con ningún partido. Y ese es un reto para todos los partidos políticos. Ahora, lo que le pase a Morena también tendrá que ver con los otros partidos. El PRI la tiene muy complicada, realmente, para remontar estos resultados en 3 años. Ahora, recuerde que ya había perdido, ¿no? Perdió en el 2000, bueno, perdió antes, de hecho en el 88 sufrió un descalabro, con todo y que no teníamos todavía reglas realmente democráticas de competencia. Se recuperó muy rápido, después del 2000 también se recuperó, en fin, tiene una larga trayectoria institucional, probablemente se recupere. Yo veo complicado que rehaga su maquinaria en 3 años, pero vamos a ver qué pasa. Y el Partido Acción Nacional me parece que ya está tomando acciones para revisar su agenda, para revisar liderazgos, para revisar selección de candidaturas. Entonces,
hay que ver qué pasa con esos, sobre todo con esos dos partidos, ¿no? Yo al PRD ya ni lo cuento. No sé si ese sea un mensaje esperanzador, pero pero más, bueno, digamos. Algo que no, para que no se vea como tan mal. Yo creo que sí, efectivamente, hay una renovación de la legitimidad y que tiene que ver sobre todo con el hecho de que pudimos tener una alternancia hacia la izquierda, ¿no? Digamos que era lo que nos faltaba. Y yo creo que eso oxigena al sistema de partidos y al sistema de representación. Y luego, por cierto, también hay que ver qué nuevos personajes se están incorporando al Congreso Federal y a los congresos locales, porque yo creo que ahí tenemos figuras muy interesantes de liderazgos sociales, que no necesariamente son líderes que tengan una experiencia político-institucional, tienen más experiencia en organizaciones sociales. Está el caso de este chavo, ¿no? En San Luis Potosí, el Mijis, que no sabe, súper interesante, que es un chavo banda que ganó en un distrito y que yo creo que hay que seguir, hay que hacer un rastreo de qué líderes llegaron a los congresos locales, ¿no? Y al Congreso Federal, y yo creo que ese es un buen síntoma de renovación del sistema de representación. Muchas gracias. Pues Pepe, ¿algo que quieras sumar algo más? No, agradecerles a todos y a todas por haber venido. Realmente sin ustedes no hubiera sido posible, porque la idea era justamente conversar y escucharlos y recibir buena parte de los insumos que nos han compartido, y decirles que estamos pensando en que esto se renueve por lo menos una vez al mes. No será siempre en Flaxo, probablemente sea rotativo, pero la idea es ir, digamos, a partir de las relatorías de estos conversatorios, es ir poniendo negro sobre blanco para ver qué piensa la academia, qué piensa la sociedad y qué tipo de agenda también nosotros podemos ayudar a construir de cara al gobierno que va a tomar acciones a partir del 1 de diciembre, pero sobre todo también del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo diseño se viene en los primeros meses del año próximo. Así que de mi parte, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.